Mateo 5, del 1 en adelante. ¿Ya? Dice así en el nombre del Señor. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca le enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperan y os persiguen, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Amén. Ahí tenemos una parte, ¿cierto?, del Sermón del Monte, las bienaventuranzas, ¿cierto? Recordamos que el Señor Jesús, ¿cierto?, siempre en sus predicaciones se iba a montes, ¿cierto?, aparte así donde hubiera buena acústica, para que los que estaban ahí escuchándolo, ¿cierto?, que siempre eran muchos hermanos, muchas personas que seguían al Señor Jesús para escuchar, ¿cierto?, su palabra. Si nos podemos trasladar, ¿cierto?, del 5, capítulo 5 al capítulo 7, ¿cierto? Es todo lo que el Señor Jesucristo predicó en el monte, ¿cierto? El sermón del monte, donde predicaba diferente lectura de su palabra, ¿cierto? Jesús la ley, la luz del mundo, Jesús y la ira, ¿cierto? Jesús el adulterio, Jesús y la limosna. Pero en esta tarde vamos a pararnos, ¿cierto?, en una parte de su lectura, ¿cierto?, del Sermón del Monte, que está en Mateo 5, los vamos a trasladar a Mateo 7 en esta tarde, que es muy importante, ¿cierto?, lo que el Señor quiere en esta tarde hablarle a cada uno de nosotros. Dice, los vamos a trasladar a Mateo 7, versículo 1, el juzgar a los demás. Esto va a ser la presentación, ¿cierto?, esta tarde de la palabra de nuestro Señor. Y hay un verso muy importante en este párrafo de su palabra que dice, Mateo 7:1 dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Amén. Dice, porque con el juicio con que juzgáis serás juzgado, y con la medida que mides serás medido. ¿Cierto? En esta tarde el Señor nos está diciendo que tengamos que tener mucho cuidado. De hecho, le dice frente a frente a los que lo seguían, ¿cierto? A los discípulos, a todos los que estaban sentados en el monte escuchándolo, dice, no juzguéis. ¿Cierto? No hay una regla que tenga varios centímetros de un lado a otro donde diga el Señor, traten de no hacerlo esfuércense por no juzgar. El Señor claramente nos dice, ¿cierto?, en este tiempo, porque sabemos que la palabra fue en este tiempo y en este tiempo es para nosotros. Dice, no juzguéis. Ya, es una palabra bien corta, ¿cierto?, y muy profunda. El Señor dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, ¿cierto? Lamentablemente, ¿cierto?, estamos en la carne y de repente
iglesia? ¿Por qué miras cómo se viste? ¿Por qué miras cómo se maquilla? ¿Por qué miras tanto, tanto, tanto a tu hermano? ¿Y por qué no miras primeramente tu conducta frente a mí? ¿Cierto? Es muy fácil para el ser humano estar siempre fijándose en los demás, fijándose en todas las conductas que hacemos, pero y no vemos. Lamentablemente el Señor lo dice muy explícitamente en su palabra. ¿Por qué no ven primero la viga? La viga es algo mucho más grande, ¿cierto? Que podemos ver en la paja de un hermano. ¿Por qué no miras la viga que está primero en tu vida? ¿Por qué no miras primero la viga que está en tu pasado, que estuvo en tu pasado? ¿Por qué no miras tu actuar? ¿Por qué no miras esa viga que todavía la tiene y no eres capaz de sacarla? Porque siempre te andas fijando qué está haciendo el hermano, o qué está haciendo la hermana, o qué está haciendo el joven. Porque en este tiempo es muy fácil para nosotros los adultos. Yo me digo adulto porque ya tengo mis años, ¿cierto? Estoy casada, tengo mis años en mi matrimonio. Es muy fácil quizás mirar a los jóvenes, ¿cierto? Que, pucha, ¿por qué escucha tal música? ¿Por qué escucha quizás música secular? Si son hijos de pastores, son hijos de hermanos, ¿por qué nos fijamos tanto quizás en la juventud? De repente, lamentablemente, por nuestro propio actuar, sacamos a nuestros jóvenes de nuestra iglesia, porque nos fijamos tanto en sus actitudes, sin saber que el Señor el día de mañana, ellos van a ser grandes predicadores, ellos van a ser los que nos van a enseñar a nosotros, los más adultos, los ancianos que nos vamos a convertir el día de mañana. Al contrario, debemos llamarnos con amor. El Señor dice que nosotros, los que conocen al Señor, los que van conociendo al Señor, los que llegan a la iglesia, lleguen tal cual están. El Señor no nos dice primero límpiate, no nos dice primero cambia tu conducta, primero hace lo correcto delante de mi presencia y después ven a servirme. El Señor nos llama tal cual estamos. Por eso nosotros no somos jueces en esta tierra para estar preocupándonos, ¿cierto?, de cómo viene el hermano a la iglesia, de cómo se presenta a la iglesia. Ese es el trabajo que el Señor, Él es nuestro alfarero, va a estar haciendo mediante la vida del cristiano. Y de hecho nosotros, el Señor dice, cuídense, porque ustedes creen estar firmes, el Señor dice mediante su palabra, pero cuidémonos de no caer. Por eso no tenemos que estarnos fijando, mi amado hermano, de las conductas de nuestro prójimo, de nuestros hermanos, de nuestros jóvenes, de nuestros pastores. Ellos van a ser juzgados delante del Señor. Nosotros debemos primero preocuparnos de nuestra viga, dice el Señor, primero, y después estar fijándonos de la paja del hermano, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el Señor es el que nos va a juzgar. Y mire, aquí hay algo tan terrible para mí, porque el Señor dice acá, mire, porque con el juicio con que juzgáis serás juzgado, y con la medida con que medís os serás medido. Por eso, hermanos queridos, tenemos que tener tanto cuidado en este tiempo de no asombrarnos, para que no suene tan fea la palabra, de no estarnos preocupando de lo que hace el hermano, de lo que hace el joven, de lo que hace el pastor, de lo que hace quien sea el que está sirviendo al Señor. No juzguemos, no miremos el error que pueda llegar a cometer una persona. El juicio le queda a Dios, y eso nosotros lo sabemos como cristianos. De repente nos creemos dioses aquí en la tierra, nos creemos jueces aquí en la tierra, que estamos mirando cada situación que el hermano puede caer. Y eso es tan, yo creo que es tan feo delante de la presencia del Señor, porque el Señor vino a este mundo a salvar lo que se había perdido. No nos vino a juzgar. Él no nos anda apuntando con el dedo y nos anda diciendo, hermano, usted mire lo que está haciendo, mire, hermana, cómo viene vestida, mire, pastor, que estás predicando, no sé, pero esos juicios le quedan al Señor, y algún día nosotros vamos a estar frente al tribunal de Cristo para dar por mi error, decirle al Señor, o Él me va a decir, tú cometiste esto delante, Él me va a juzgar. Hay un himno muy lindo, ¿cierto?, de un matrimonio, que es Tercer Cielo, que dice, júzgame tú. Porque en la vida del cristiano hay muchos errores que cometemos, ¿cierto? Pero el Señor algún día los va a juzgar conforme a sus propósitos en nuestra vida. Lo que tenemos que encargarnos nosotros como seres humanos, como cristianos, delante de la presencia, tratar de cada día ir perfeccionando en el camino, ir sacando todo lo malo que empaña su gloria, para algún día tener esa posibilidad tremenda de poder ver su rostro, que es lo que todos anhelamos, ¿cierto? Vamos a seguir con el estudio de su palabra. En Mateo 7:4 dice, ¿y cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien
para sacar la paja del ojo de tu hermano. Aquí es muy triste, ¿cierto? Es muy directo el Señor cuando hablaba. Él era muy recto para hablar. Él no andaba con rodeo. Era que cuando, por ejemplo, los mismos fariseos, cuando le hablaba, le decía a ustedes, fariseo hipócrita, ¿cierto? Que dejan pasar lo más pequeño, pero a la final le hacen cosas más tremendas. Que se ajuzgan lo más pequeño, pero ustedes hacen cosas más tremendas. Y aquí en el relato de su palabra el Señor dice hipócrita, los trata de hipócrita. Saca primero la viga de tu ojo, la viga de tu ojo, y entonces verás bien para sacar la paja de tu hermano. Obviamente, hermanos queridos, si nosotros logramos sacar esa viga de nuestro ojo, no tendríamos, ¿cierto?, la espiritualidad para poder andarnos fijando en la paja de nuestro hermano, porque el Señor en su gran misericordia, si algún día vino a nuestro encuentro y hizo la obra, ¿cierto?, redentora en nuestras vidas, es imposible que nosotros podamos estar sacando o andar fijándonos lo que hace o lo que deja de hacer el hermano, o lo que deja de hacer el joven, el pastor, la hermana. Nosotros primeramente, cuando el Señor nos trajo a este camino tan hermoso, nos enseñó por intermedio de su palabra que primero tenemos que buscar su justicia, y todo lo demás será añadido. Por ende no debemos andar fijándonos y perdiendo el tiempo, porque yo encuentro que una pérdida de tiempo espiritual estarnos fijando lo que hace, lo que deja de hacer X persona, lo que deja de hacer el hermano. ¿Por qué? Porque debemos preocuparnos primero por nuestra salvación, por ser aceptos delante de la presencia del Señor, no estarnos fijando en cosas tan insignificantes delante de la presencia del Señor, siendo que nuestra conducta, nuestra vida, tiene que ser luz para el mundo, como predicaba el Señor Jesús en el monte, que nuestro actuar tiene que ser conforme a la voluntad del Señor. Amén. Vamos a seguir, y el final es muy triste, dice: no des lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que la pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Es muy triste lo que el Señor nos habla, ¿cierto?, por intermedio de su palabra. No dejemos, ¿cierto?, que las perlas, no dejemos que esta enseñanza hermosa que un día vino a nuestra vida, este evangelio santo, lo estemos empañando, ¿cierto?, por estar preocupándonos de cosas que a nosotros no nos corresponden. A nosotros solo nos corresponde como cristianos, como luz del mundo, ir y predicar este evangelio, ¿cierto?, toda criatura, para tratar de llamar más almas al arrepentimiento, no estar preocupado de cosas banales, cosas que no nos corresponden a nosotros. El juicio por nuestro actuar, por el actuar de los demás, es del Señor. Y eso es todo. Y no hay más, solamente debemos preocuparnos por alcanzar esa anhelada salvación, nada más que eso, ¿cierto? Vamos a ir siguiendo por su palabra, ¿cierto? Lo otro que le quería decir, al juzgar también, hermano, es muy complicado porque así como juzgamos, el Señor dice, Él los va a juzgar, así que evitemos de hacer eso. Ahora lo otro, hermanos queridos, como en vez de estar juzgando, preocupémonos, ¿cierto?, por qué el Señor nos enseña por su palabra en Gálatas 5:22, ¿cierto?, al 23, vamos a ir a esa parte de su palabra. Gálatas 5:22 al 23. En esto preocupémonos, hermanos queridos. En esto preocupémonos en vez de estar juzgando, ¿cierto?, a los demás. Preocupemos en esto, tratar de manejar, ¿cierto?, de vivir por estas cosas en nuestras vidas, dice el Señor. Más el fruto del Espíritu, ¿cierto?, es amor, paciencia, benignidad, bondad y fe. Si podemos entender, hermanos queridos, cuando el Señor viene a nuestras vidas, ¿cierto?, dice el Señor que Él coloca, por el bautismo, Él coloca su Espíritu en nuestras vidas. Por ende, no debemos estarnos preocupando, ¿cierto?, en lo que en esta tarde estamos hablando, ¿cierto?, el juzgar a los demás. ¿Por qué? Porque el Señor dice que cuando Él coloca en nuestras vidas su Espíritu, nosotros debemos practicar los frutos de aquello, ¿cierto?, de lo que Él puso en nuestras vidas, y no estarnos preocupando de cosas banales como es el juzgar a los demás, ¿cierto? Y qué es lo que el Señor puso en nuestra vida. Y lamentablemente acá debemos hacernos una interrogancia en nuestra vida. Si el Señor no puso los frutos de su amor en nuestras vidas, eso quiere decir que lamentablemente el Señor no ha venido a nosotros.
¿Por qué? Porque si nos dedicamos a andar juzgando, nos dedicamos a andar preocupándonos de la vida de los demás, eso quiere decir que lamentablemente el Señor no ha venido a nuestra vida. Él no ha puesto gozo, Él no ha puesto paz, Él no ha puesto paciencia, Él no ha puesto benignidad, Él no ha puesto bondad, Él no ha puesto fe, Él no ha puesto mansedumbre, templanza, y contra tales cosas no hay ley. Lamentablemente, mis hermanos queridos, si no practicamos estas cosas en nuestras vidas, si no tenemos estas cosas en nuestra vida y nos dedicamos a lo demás que nos habla Mateo 5, ¿cierto? Mateo 7:1, ¿cierto? El juzgar a los demás, lamentablemente el Señor no ha venido a nuestra vida. Si estamos preocupados de la vida de los demás y no nos preocupamos de practicar los frutos del Espíritu en nuestras vidas, lamentablemente, hermano amado, el Señor no ha venido a nuestras vidas. Y es una realidad. El Señor lo dice mediante su palabra, no son mis palabras. El Señor dice mediante su palabra que si no ha habido un realmente convertimiento en nuestros corazones, ¿cierto? Y seguimos en prácticas que al Señor no le gustan, porque el Señor dice no juzguéis para no ser juzgados, y no practicamos los frutos del Espíritu en nuestras vidas, lamentablemente, mis hermanos queridos, no estamos en la doctrina que el Señor nos dejó. No estamos en esa verdad hermosa que un día el Señor nos reveló por amor, por intermedio del sacrificio de su Hijo amado. No estamos en sus caminos, lamentablemente no estamos en sus caminos. Aunque creamos estar firmes, lamentablemente, hermanos, si no practicamos la palabra que el Señor nos dejó por intermedio de sus discípulos, de sus apóstoles, de sus profetas, no estamos en esta verdad hermosa que creemos estar. Amén. Siguiendo con su palabra, los vamos a ir a Isaías 1:18. Isaías 1:18 dice así en el nombre del Señor. Y esto es lo maravilloso, hermano, cuando nosotros realmente venimos a las plantas de Cristo, ¿cierto? Y tenemos este real convertimiento, ya teniendo los frutos del Espíritu en nuestras vidas, ¿cierto? Podemos estar mirando a aquel hermano que viene, ¿cierto? Buscando esta salvación tan grande, sin importando, hermanos, cómo Él venga. Eso, como les digo, eso, el Señor, Él se encarga de a poquito ir limpiando. Y hay una palabra tan hermosa que el Señor lo dice en Isaías, ¿cierto? 1:18, dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Mire qué maravilloso. El Señor dice que si mis pecados, delante de conocerlo, eran así, Él se va a dedicar de limpiarme. Él se va a dedicar de moldearme conforme a su voluntad. Y no nosotros estarnos fijando cómo el Señor moldea al ser humano, cómo moldea al cristiano que viene llegando al Señor. El Señor dice que en otra parte de su palabra dice que Él borrará sus pecados, que Él nunca jamás se va a volver a acordar de ellos. De repente en nuestra vida sufrimos porque nos acordamos de pecados que el Señor ya hace tanto tiempo que los borró, que Él no se acuerda. El Señor dice que en su gran amor, cuando Él nos perdona, dice que ni Él se acuerda de nuestros pecados. Y lamentablemente nosotros con nuestro juicio nos dedicamos de estar revolviendo cenizas que el Señor ya había quemado, cenizas que el Señor ya había botado hasta lo profundo del mar. Y nosotros nos dedicamos lamentablemente con nuestro actuar de estar buscando esas cenizas, estar buscando esos pecados que el Señor en su gran amor y misericordia hace mucho tiempo que Él ya borró de nuestras vidas y nos dio la libertad para poder continuar. Y esta vida del cristiano es así, cada vez tenemos que avanzar. Lamentablemente también pasa que nosotros como hijos de Dios de repente sufrimos y vivimos una vida de tormento porque seguimos acordando de nuestros errores pasados y sufrimos. ¿Por qué lo hice? Y seguimos lamentablemente esas malas conductas sin saber que el Señor hace mucho tiempo Él borró nuestra rebelión, Él borró nuestro pecado, nuestro pasado que nos trajo tanto sufrimiento, nos trajo tantas malas conductas delante de su presencia. Por eso el Señor dice que no nos debemos acordar y que no debemos estar juzgando ni andar revolviendo cosas que el Señor ya mucho tiempo ya botó, ya eliminó, ya sacó de nuestras vidas. Amén. Siguiendo en Lucas 6:37 ya al 42, también esta parte muy hermosa, ¿cierto? También refiriéndose al juzgar, ¿cierto? A los demás. Dice, no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados. Dad y os dará medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís os volverán a medir. Mire qué maravilloso. El Señor dice
No juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados. Es muy importante esa palabra, ¿cierto? Porque el Señor nos dice que si nosotros perdonamos, ¿cierto? Porque el Señor nos da la facultad de perdonar. El Señor en muchas partes de su palabra nos da la facultad de perdonar. Lamentablemente hace un tiempo atrás escuché la predicación de un pastor que decía, no, era de un hermano, que nosotros no tenemos la facultad de perdonar. Pero la palabra dice todo lo contrario. El Señor dice que Él nos da la facultad de perdonar, y si nosotros no perdonamos a quien nos hizo tanto daño, de que nos hizo tanto sufrir, lamentablemente el Señor no nos va a perdonar. Y eso es una realidad. El Señor en muchas partes de su palabra nos enseña a perdonar para que algún día nosotros podamos tener la posibilidad que el Señor también perdone en todas nuestras faltas que cometimos aquí en la tierra delante de su presencia, y tengamos la posibilidad de poder ver su bendito rostro, ¿cierto? Ya para ir terminando, vamos a leer, para ir cerrando ya, ¿cierto?, esta predicación en Mateo 7:24, para no ser gravoso y ¿cierto?, que la palabra pueda caer en sus vidas. Es mi intención, ¿cierto?, la intención de cada predicador que viene, ¿cierto?, a esta radio, los que vienen a exhortar su palabra, a meditar en su palabra, tanto mujeres, ¿cierto?, como hombres, como pastores. La única intención es poder meditar en su palabra y que ustedes puedan, en esos ratitos que tienen de silencio, ¿cierto?, de paz, ¿cierto?, con ustedes mismos, poder reflexionar con lo que el Señor quiere hablar en su vida, ¿cierto? Y esa es la intención de cada hermano que viene acá, cada hermana que viene a reflexionar en su palabra, que ustedes puedan en algún momento de su vida poder meditar en lo que se habló, ¿cierto? Vamos a ir a Mateo 7:24. Dice así. 7:24. Y esto es el resumen, ¿cierto? Aquí el Señor ya da un resumen de todo lo que habló en el monte, ¿cierto? Del capítulo 7, del 5 al 7 de Mateo. Al final dice: cualquiera pues que oye estas palabras y la hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Amén. El Señor dice que todo el que escuche esta palabra y la coloque por obra, dice que Él lo va a comparar con un hombre prudente. El que no, lamentablemente, el que no coloque esta palabra por práctica, ¿cierto? Primero para mi vida, porque siempre los que hablan de la palabra del Señor, los que entendemos que primeramente, toda la palabra primeramente es para uno y después para el que se pueda escuchar. Dice que el que coloca estas palabras por obra, ¿cierto?, Él los va a comparar como un hombre prudente. Y lamentablemente, el que no la hace, el Señor, ¿de qué forma los va a tratar? ¿De qué forma les va a poder hablar? Si ustedes no pueden comprender lo que el Señor le está hablando en esta tarde. Y que edificó su casa sobre la roca. Qué maravilloso. Y lo otro, mi hermanos queridos, un consejo de parte del Señor, ¿cierto? Porque toda la palabra que siempre estamos instruyéndonos por intermedio de ella, ¿cierto?, siempre nos deja reflexiones. A todo lo que leemos la palabra, lo que escuchamos su palabra, el Señor nos deja reflexiones por intermedio de ella. Y yo quería dejarle una reflexión en esta tarde para todos los que están ahí atrás, ¿cierto?, escuchando esta palabra del Señor. Dejemos, hermano amado, que el Espíritu haga el cambio en la vida de las personas, ¿cierto? Dejemos que el Espíritu Santo haga el cambio en las personas, del que está en la última banca, el que está al lado de la banca, el que está al otro lado de la banca, el que está adelante de la banca, el que está en el coro, el que está predicando, el que está cantando. Dejemos que el Espíritu Santo haga el cambio en las personas. No lo hagamos nosotros. No hagamos el cambio de las personas nosotros, ya que al final de nuestra vida es el Señor que nos va a pedir cuenta por su vida, no nosotros. No nosotros le vamos a pedir cuenta al hermano que cometió errores, sino que va a ser el Señor el que le va a pedir cuentas por su vida. Así que nosotros dejémonos, hermano amado, andar juzgando situaciones, estar juzgando todo el actuar de nuestro hermano, que va a ser el Señor el que algún día los va a juzgar. Nosotros dejemos que nuestra vida, ¿cierto?, cada día vaya en perfeccionamiento conforme a la voluntad del Señor, y que el Espíritu Santo haga el cambio a las personas, no nosotros, porque nosotros no estamos llamados a hacer el cambio a las personas. Si a nosotros no nos gusta no actuar de nuestro hermano, no es nuestro deber de andar juzgando, sino dejemos al Señor, que Él va a ser el que va a juzgarnos en el día postrero. Amén. Esperando al Señor que esta palabra haya caído en buena tierra, ¿cierto? Vamos a ir a una alabanza para ir terminando ya en esta tarde y dar los saludos y lo que se viene, ¿cierto?, ya este sábado, el día viernes, ya recibiendo nuestro santo sábado. Amén.
querer vivir contrario a la corriente, por querer hacer las cosas diferente, o decir que escucho del cielo una voz de mente, por creer que aún existen los milagros, que no son casualidad ni tan extraños, porque me he acostumbrado a verlos en mí, porque he peleado mis mejores batallas de rodillas en mi habitación, porque he entregado tantas cosas valuables sin esperar nada, porque he decidido poner mi confianza en alguien que no puedes ver. Júzgame tú, júzgame tú. Demente por creer en el perdón a toda cuesta, aun cuando la herida fue violenta, y dejar que sea Dios el que te va a pagar. Demente por mostrar amor al que me rechaza, y creer que todavía hay esperanza, con la fe de que un día tu vida cambiará, porque escoge